dispuestos a quitarles la vida. Y el jefe de los que estaban llenos de ira contra sus hermanos, era un hombre grande y fuerte, y se llamaba Amaliquía. Y Amaliquía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también quería que él fuera su rey, y estos eran en su mayoría los jueces menores del país, y codiciaban el poder, y los habían persuadido las adulaciones de Amaliquía de que si lo apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. Así los arrastró Amaliquía a las disensiones, a pesar de las predicaciones de Gelamán y sus hermanos, sí, a pesar del sumamente atento cuidado con que velaban por la iglesia, pues eran sumos sacerdotes en la iglesia. Y hubo muchos en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amaliquía, por tanto se separaron de la iglesia, y así los asuntos del pueblo de Nefi se hallaban sumamente inestables y peligrosos. No obstante su gran victoria que habían logrado sobre los lamanitas y sus grandes alegrías que habían sentido por haberlos librado la mano del Señor. Así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor, su Dios, los hijos de los hombres, sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Sí, y también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres. Sí, vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó el corazón de mucha gente a obrar inicuamente, sí, y a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios les había concedido, o sea, la bendición que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía, y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta, y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo, y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos, mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra, porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios, y los que pertenecían a la iglesia eran fieles, sí, todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios, dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación, sí, y en una palabra, a toda esa tierra, así en el norte como en el sur, el nombre una tierra escogida y la tierra de libertad. Y dijo: ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados
hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo, haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa, para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz, diciendo: He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión, para que el Señor Dios los bendiga. Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios, o en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios o caían en transgresión y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, el Señor los destrozaría así como ellos habían rasgado sus vestidos. Y este fue el convenio que hicieron. Y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo: Hacemos convenio con nuestro Dios de que seremos destruidos como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte, si llegamos a caer en transgresión. Sí, Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus pies, para ser hollados si caemos en transgresión. Y Moroni les dijo: He aquí, somos un resto de la posteridad de Jacob. Sí, somos un resto de la posteridad de José, cuya túnica sus hermanos hicieron pedazos. Sí, y ahora acordémonos de guardar los mandamientos de Dios, o nuestros hermanos harán pedazos nuestras ropas, y seremos echados en la cárcel, o vendidos, o muertos. Sí, preservemos nuestra libertad como un resto de José. Sí, recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí, vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado, y dijo: Así como este resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y he aquí, esto entristece mi alma, no obstante, se deleita mi alma en mi hijo por esa parte de su posteridad que Dios tomará para sí. He aquí, así fue como se expresó Jacob. Y ahora bien, ¿quién puede saber si el resto de los descendientes de José, que perecerán como su túnica, no son estos que se han separado de nosotros? Sí, y aún lo seremos nosotros mismos, si no nos mantenemos firmes en la fe en Cristo. Y aconteció que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue y también envió a todas las partes del país en donde había disensiones, y reunió a todos los que estaban deseosos de conservar su libertad, con objeto de oponerse a Amaliquía y a los que se habían separado, que se llamaban amaliquiaitas. Y ocurrió que cuando Amaliquía vio que los del pueblo de Moroni eran más numerosos que los amaliquiaitas, y también vio que su gente estaba dudando de la justicia de la causa que habían emprendido, temiendo por tanto no lograr su objeto, tomó a los de su pueblo que quisieron ir y partió para la tierra de Nefi. Pero a Moroni no le pareció conveniente que los lamanitas fuesen fortalecidos más. Por consiguiente, pensó atajar a los del pueblo de Amaliquía, o tomarlos y hacerlos volver y ejecutar a Amaliquía. Sí,
los lamanitas a la ira contra ellos y los incitaría a que salieran a combatirlos, y sabía que Amaliquía lo haría para lograr sus propósitos. Por tanto, Moroni juzgó prudente tomar sus ejércitos, que se habían reunido y armado y habían hecho convenio de conservar la paz, y acaeció que tomó su ejército y marchó con sus tiendas para el desierto, a fin de detener el paso de Amaliquía en el desierto. Y aconteció que obró de acuerdo con lo que había dispuesto, y se dirigió al desierto y atajó las fuerzas de Amaliquía. Y sucedió que huyó Amaliquía con un pequeño número de sus hombres, y los demás fueron entregados en manos de Moroni y llevados a la tierra de Zarahemla. Ahora bien, Moroni, habiendo sido nombrado por los jueces superiores y la voz del pueblo, tenía por consiguiente poder, de acuerdo con su voluntad, entre los ejércitos de los nefitas, para establecer y ejercer autoridad sobre ellos. Y aconteció que a todo amaliquiaíta que se negaba a hacer convenio de sostener la causa de la libertad, a fin de preservar un gobierno libre, él hizo que tal fuese ejecutado, y muy pocos hubo que rechazaron el convenio de libertad. Y sucedió también que hizo que se enarbolara el estandarte de la libertad sobre todas las torres que se hallaban en toda la tierra que poseían los nefitas, y así Moroni plantó el estandarte de la libertad entre los nefitas. Y de nuevo empezaron a tener paz en el país, y así preservaron la paz en la tierra hasta cerca del fin del año 19 del gobierno de los jueces. Y Gelamán y los sumos sacerdotes también mantuvieron el orden en la iglesia. Sí, por el espacio de 4 años tuvieron mucha paz y gozo en la iglesia. Y acaeció que hubo muchos que murieron, creyendo firmemente que el Señor Jesucristo había redimido sus almas, por lo que salieron del mundo con regocijo. Y hubo algunos que murieron de fiebres, que en ciertas épocas del año eran muy frecuentes en el país, pero no murieron tantos de las fiebres, por razón de las excelentes cualidades de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades a las cuales la gente estaba sujeta por la naturaleza del clima. Pero hubo muchos que murieron de vejez, y los que murieron en la fe en Cristo son felices en Él, como debemos suponer. Perfecto, gente. Con esto hemos terminado el capítulo 46 y lo vamos a dejar hasta acá, justo ahí. Hasta la próxima. Bien, durante el transcurso de esta lectura que acabamos de hacer, yo estoy con muchas alergias, espero no se haya notado, pero tuve que usar un paquete completo de pañuelos desechables, por lo que corté un montón de veces el video. Esto lo digo porque espero que no se haya notado mucho en mi voz o en los cortes, que pueda haber sido fluido, aunque la verdad es que corté mucho el video. Pero nada, gente, aún así espero que lo hayan disfrutado, que se hayan podido relajar. Como siempre, no se olviden de apoyar el canal y suscribirse, compartir, comentar. Y yo con esto me despido. Nos estaremos viendo en la próxima